Hay trenes diseñados para la velocidad, hay trenes diseñados para los viajes largos, pero también hay trenes hechos solo por su tamaño y peso, desde los trenes antiguos y anchos hasta los trenes gigantes que son extremadamente pesados. Estos son los 15 trenes más grandes que se han hecho en la historia. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Número 15. Union Pacific Big Boy. Cuando pensamos en trenes grandes, normalmente pensamos en su longitud, pero cuando se trata del grosor, el ancho y el peso total, hay uno que domina sobre todos. El Big Boy fue construido entre 1941 y 1944 por la American Locomotive Company para el ferrocarril Union Pacific. Su objetivo era arrastrar cargas pesadas por las montañas de Utah y Wyoming. Tiene una longitud de aproximadamente 40.5 metros y un peso de alrededor de 1.2 millones de libras o cerca de 540. Lo que lo diferencia es el tamaño de su cuerpo. La caldera es grande, es la parte donde se produce el vapor. Alcanza una presión de 300 psi, por eso el cuerpo tiene que ser realmente ancho y grueso. No fue hecho para la velocidad, fue hecho para la fuerza. Puede jalar un tren de más de 3.600 toneladas, incluso subiendo la montaña, sin ayuda de otro tren. En 1962 fue retirado del servicio porque fue reemplazado por uno más moderno. Pero una unidad, la 4014, fue restaurada en 2019 y hasta ahora sigue funcionando. Ahora es reconocido como el tren de vapor más grande en funcionamiento en el mundo. El Big Boy no fue hecho para ser bonito ni para ser rápido. Fue hecho para una sola cosa: jalar cualquier cosa que le pongan enfrente. Número 14. TGV Duplex. Un tren duplex tiene 2 locomotoras y 8 vagones conectados. Dentro del vagón de 2 pisos, un solo tren puede llevar a más de 500 personas dependiendo de la configuración de los asientos. La parte delantera del tren es redondeada para mejorar la aerodinámica, pero en la parte trasera se nota que el cuerpo es más alto y más grueso. De aquí proviene el ancho del dúplex. Aprovecharon al máximo el espacio interior, aunque hay limitaciones en el tamaño del tren. Los ingenieros tienen que pensar en cada detalle. Las escaleras y el soporte del segundo piso, mientras se aseguran de que siga siendo estable incluso cuando alcanza más de 300 km por hora de velocidad. En 2007, un TGV duplex modificado estableció el récord mundial de 574 km por hora en una prueba. Aunque no sea para uso diario, eso demuestra lo sólida que es la construcción de este tren. Aunque es más alto y más grande por dentro, sigue siendo estable a altas velocidades. Por su diseño tiene un centro de gravedad bajo, así que no se tambalea fácilmente. No es el tren más ancho del mundo porque hay limitaciones en los rieles de Europa, pero es uno de los mejores en el uso del espacio. Con la misma longitud de tren, puede llevar más pasajeros en comparación con el antiguo TGV de un solo nivel. Número 13. GAC 6000CW. A finales de los años 90, GE Transportation fabricó uno de los trenes diésel más potentes. Para carga, este es el AC6000CW. Se fabricó desde 1995 hasta 2001 y fue diseñado para competir con los trenes más potentes de Norteamérica. Tiene una potencia de 6.000 caballos de fuerza, una de las más altas de su época. Su peso es de 432.000 libras o aproximadamente 196 toneladas. Este peso está distribuido en 6 ruedas, cada una con su propia potencia. Hay un límite de cuánto peso puede soportar un tren según cada rueda. Por eso, este es casi el límite máximo de tamaño para un tren. En cuanto al ancho, este es uno de los trenes con el cuerpo más grueso. El estándar en Norteamérica es más flexible, por eso el diseño es más ancho comparado con Europa o Asia. Dentro de su largo cofre se encuentra el enorme motor diésel, junto con los sistemas de enfriamiento, radiadores y otros componentes eléctricos. Se necesita mucho espacio para estos componentes. Por eso el cuerpo del tren se hizo aún más ancho. La parte frontal del tren es más ancha y más segura para el conductor. Este tren no fue hecho para la velocidad, fue diseñado para la potencia, la durabilidad y la capacidad de arrastrar cargas pesadas a largas distancias. Este diseño ensancha la parte frontal del tren y brinda mayor protección a la tripulación en comparación con los trenes antiguos más estrechos. Fue utilizado por grandes compañías como CSX Transportation y Union Pacific, especialmente para arrastrar cargas pesadas como el carbón. Aunque tiene una potencia nominal de 6.000 caballos de fuerza,
Algunas de las primeras unidades tuvieron problemas debido a la excesiva potencia del motor. Por eso, más tarde se redujo ligeramente la potencia para que durara más y fuera más confiable. Pero aún así, sigue siendo uno de los trenes diésel más grandes y pesados. Es diferente de los antiguos trenes de vapor. Aquí, todo el peso está en un solo cuerpo, y es importante recordar que hay otros trenes en otros países que son más pesados si se suman todos juntos, pero cuando se trata de un solo tren que se usa en la red ferroviaria regular, este es uno de los más grandes y anchos. En el número 12, los trenes de Río Tinto. En la región de Pilbara, en Australia, hay trenes que están entre los más largos y pesados que se usan en el mundo. Su trabajo es transportar mineral de hierro desde las minas hasta los puertos. Ang haba ng isang tren ay pwede Superan 1.5 millas o más de 2.5 kilómetros. Normalmente hay muchas locomotoras al frente y a veces hay una adicional en el medio que jala más de 200 vagones. Cuando está lleno, el peso de un tren puede superar las 30.000 toneladas. Eso significa que es uno de los trenes más pesados que se usan regularmente en todo el mundo. Cada vagón está lleno de mineral de hierro, así que se aprovecha al máximo su capacidad. Las vías que se usan aquí son privadas y realmente fueron hechos para este tipo de operación. Como no se mezclan con trenes de pasajeros, el diseño se refuerza más para soportar el peso extremo. En 2018, Río Tinto lanzó el primer sistema de trenes de carga de larga distancia totalmente autónomo. Eso significa que ya no hay conductor adentro. Esto se controla desde un centro de control remoto. Antes hubo experimentos con trenes aún más largos que este, como un tren en 2001 que llegó a medir casi 7.3 kilómetros, pero ese no se usaba de manera regular. Los de Río Tinto sí se usan todos los días en operaciones de este tamaño. En pocas palabras, no es solo un tren, es como una gran montaña en movimiento dividida en pequeñas partes. Y aunque hay trenes pesados en otros países, como los trenes de carbón en Estados Unidos y los trenes de mineral de hierro en Brasil, los trenes en Pilbara casi siempre están entre los más grandes en uso diario. Uno que supera los 2 kilómetros de largo y transporta miles de toneladas. Es uno de los trenes más grandes que se usan en el mundo hoy en día. Número 11. Ferrocarril de Pensilvania S1. En 1939, el Ferrocarril de Pensilvania presentó uno de los trenes de vapor más grandes y asombrosos jamás construidos. Se llamó S1 y fue construido por Baldwin Locomotive Works. Se presentó en la Feria Mundial de Nueva York y de inmediato se convirtió en el centro de atención por su tamaño. Si el Big Boy fue construido para la potencia en el transporte de carga, el S1 fue hecho para la velocidad en el transporte de pasajeros, pero seguía siendo enorme. Su longitud era de unos 42.7 metros, incluyendo el compartimiento de carbón y agua, y su peso superaba 1.000.000 de libras o alrededor de 480 toneladas. Lo peculiar aquí es el diseño de sus ruedas. Tenía un cuerpo sólido y continuo. No estaba dividido como otras locomotoras grandes. Gran parte de su estructura generaba vapor. Por eso podía correr a velocidades muy altas. Podía alcanzar más de 100 millas por hora cuando funcionaba bien. En cuanto a su apariencia, también era única. Tenía un cuerpo liso que parecía una sola pieza continua. Casi todas las partes móviles estaban cubiertas. Por eso parecía aún más ancha y gruesa. Pero su tamaño tenía un precio. Debido a que el marco era sólido, tenía dificultades para girar en curvas cerradas. Era más adecuada para vías largas y rectas. Solo se fabricó un tren de este tipo. Entró en servicio en 1940 y fue retirado en 1949. No se conservó, fue desmantelado y convertido en acero nuevamente. Y ahora solo se puede ver en fotos y documentos, pero hasta ahora sigue siendo uno de los trenes de vapor más grandes que combinó tamaño y velocidad en una sola máquina. Número 10. EMD DDA-40X Centennial. En 1969, la Electromotive Division fabricó el tren diésel más largo de una sola pieza. Se hizo para el ferrocarril Union Pacific como celebración del centenario del primer ferrocarril transcontinental en Estados Unidos. Por eso se le llamó Centennial. Cada unidad mide aproximadamente 29.9 metros o casi 98 pies de largo. Por eso es uno de los trenes diésel más largos que existen en una sola pieza. No está dividido. A diferencia de los trenes comunes que solo tienen un motor, el EMD DDI-40X Centennial tiene dos motores diésel en un solo cuerpo. Cada uno tiene una potencia de 3.300 caballos de fuerza, así que juntos alcanzan los 6.600 caballos de fuerza
era el más potente de su época. Tiene 8 ruedas con la fuerza suficiente para soportar un peso de aproximadamente 247 toneladas y aún así cumplir con el límite de las vías. En cuanto al tamaño, su cuerpo es grueso. El frente es ancho, el interior es largo, y como tiene 2 motores, también tiene el doble de sistemas en su interior, como el sistema de enfriamiento, el combustible y la electricidad. Eso significa que no solo es largo, también está lleno por dentro. Entre 1969 y 1971 se fabricaron 47 unidades y se usaron hasta mediados de los años 80. Con el tiempo se volvió más práctico usar muchos trenes más pequeños que una sola máquina demasiado grande y complicada. Una de las unidades es la 6936, la que se ha preservado y todavía funciona hasta hoy para viajes especiales. Hasta ahora, sigue siendo el tren diésel más largo que existe completo. Número 9. Shinkansen Serie N700. Si hablamos del ancho y el tamaño del interior del tren, este es uno de los más destacados entre los trenes de alta velocidad en el mundo. Es operado por la Compañía de Ferrocarriles del Centro de Japón y la Compañía de Ferrocarriles del Oeste de Japón, y comenzó a funcionar en 2007. Japón tiene su propio sistema de trenes de alta velocidad. No existía todavía en 1964, por eso tenían más libertad para diseñar trenes más anchos en comparación con Europa. Su ancho es de aproximadamente 3.38 metros, lo cual es más ancho que la mayoría de los trenes de alta velocidad en Europa. Por eso el interior es más espacioso. En la clase estándar hay 5 asientos en una fila, 3 de un lado y 2 del otro. En la primera clase solo hay 4 asientos, 2 de cada lado. Por eso es más espacioso. Eso significa que caben más personas. Aunque no se alargue, un tren estándar de la serie N700 Shinkansen en la línea Tokaido ya tiene 16 vagones y puede transportar a más de 1.300 personas. Si lo miras de frente, notarás de inmediato que se ve ancho y estable. Para equilibrar el tamaño y el peso, su carrocería está hecha de aluminio ligero. También necesita ser aerodinámico porque alcanza hasta 285 kilómetros por hora en un viaje normal. La parte frontal tiene una forma especial para mejorar el flujo de aire mientras mantiene la carrocería resistente. Otro problema con este tipo de tren es el estampido del túnel, ese fuerte sonido cuando entra al túnel. Por eso, los ingenieros ajustaron la presión y la forma para reducirlo. Lo diferente de este tren es que gana en ancho, no en altura. Es más ancho en comparación con los trenes antiguos de Japón. Por eso caben más pasajeros adentro. Debido a que las líneas del Shinkansen están separadas y no se mezclan con los trenes de carga, pueden usar este tipo de diseño ancho sin problemas de gálibo. En pocas palabras, es uno de los trenes de alta velocidad más anchos y con mayor capacidad que se usan todos los días. El número 8 es el tren récord de BHP. En junio de 2001 realizaron una prueba en Pilbara, Australia, y lograron hacer un tren que es reconocido como el tren más largo y más pesado que se ha movido por su propia fuerza. Está compuesto por 8 locomotoras que jalan 682 vagones. Su longitud alcanzó los 7.3 kilómetros y el peso total superó las 99,000 toneladas. Esto no se usa normalmente todos los días. Fue una prueba especial, pero realmente se movió en los rieles reales. Cada vagón estaba lleno de mineral de hierro, uno de los cargamentos más pesados en el tren. Cuando hablamos de gordura, no se trata del ancho, sino del peso total. Imagínate cientos de vagones unidos formando una enorme masa móvil de acero y mineral. Este tren viajó aproximadamente 275 kilómetros desde la mina hasta el puerto. Hasta ahora, aunque todavía hay trenes grandes en Australia, este récord no ha sido superado. Casi no hay trenes en el mundo que alcancen este peso, excepto los trenes de las minas. Con casi 100,000 toneladas, este es el tren más pesado que se ha movido por su propia fuerza. Número 7. El China Railways Kyuho. Este es uno de los últimos grandes trenes de vapor construidos para cargas pesadas. Fue construido en China Railways desde 1958 hasta 1988. Se fabricaron más de 4.700 unidades. Es uno de los trenes de vapor grandes con mayor cantidad de unidades producidas de este tipo. El Kyuho fue construido para jalar trenes pesados, especialmente de carbón. Pesa casi 137 toneladas sin el vagón de carbón y agua y llega a 219 toneladas cuando se incluye el tender. Tiene 10 ruedas motrices, por eso debe ser grande y resistente para soportar el peso y la fuerza que se necesita. Al frente se puede ver la gruesa caldera cilíndrica, la amplia caja de humos y los grandes cilindros de vapor.
no fue hecha para ser bonita, fue hecha para trabajar. Se pueden ver todas sus partes y gran parte de ella está dedicada a producir vapor. Se utilizó en el norte de China y Mongolia Interior para jalar largos trenes de carbón hasta principios de los años 2000, mientras que otros países ya habían cambiado a diésel y eléctrico. En China todavía usaban vapor en ese entonces. Ahora todavía hay algunas locomotoras QJ que se han preservado y se utilizan en ferrocarriles históricos dentro y fuera de China. Este es uno de los últimos ejemplos de grandes locomotoras de vapor que se fabricaron en grandes cantidades, número 6, la South African Class 9E de Sudáfrica. En la línea ferroviaria Sichem-Saldanha en Sudáfrica se puede encontrar una de las locomotoras eléctricas de carga más potentes y pesadas. Fue hecha para Transnet Freight Rail. Funciona en una línea electrificada de 50 kV ASEM, una línea ferroviaria que fue construido específicamente para el transporte pesado de mineral de hierro. Pesa casi 190 toneladas, tiene 6 ruedas motrices, por lo que tiene una gran fuerza de arrastre, incluso en trenes largos. En pocas palabras, este tren fue hecho para una sola cosa: jalar cargas extremadamente pesadas de manera continua y sin parar. En operación normal, la South African Class 9E no trabaja sola. Normalmente hay varios trenes al frente y algunos adicionales en el medio o atrás. Juntos jalan el tren, que puede tener más de 340 vagones, y su peso total a menudo supera las 40.000 toneladas. Es más ancho y más alto que un tren de pasajeros común. Como es eléctrico, tiene equipos grandes adentro para funcionar, especialmente porque utiliza 50.000 voltios. Lo que usa es especial y está hecho solo para carga. Llega a casi 860 kilómetros. Puede soportar el peso extremo del tren. En general, es uno de los trenes eléctricos más grandes y pesados que se usan todos los días. Número 5 es el Belarus, conocido como Sapsan. Cuando pensamos en trenes de alta velocidad, normalmente nos imaginamos que son delgados. Pero este tren es uno de los más anchos. Fue fabricado por Siemens para los ferrocarriles rusos y comenzó a operar en 2009 en la ruta de Moscú a San Petersburgo. Los rieles en Rusia son más anchos que en Europa. Por eso el tren también es más ancho. Su ancho es de aproximadamente 3.26 metros, por eso el interior es más espacioso que la mayoría de los trenes de alta velocidad en Europa. Cada conjunto tiene 10 vagones y puede transportar a más de 600 pasajeros. Utiliza aluminio ligero para no ser demasiado pesado mientras sigue siendo resistente. Aunque es ancho, su forma sigue siendo aerodinámica para mantener la velocidad. No funciona en vías separadas como en Japón, así que tiene que adaptarse a las vías que ya están en uso. La potencia está distribuida en diferentes partes del tren, así que hay más espacio para los pasajeros. Y el viaje es más suave. En pocas palabras, este tren aprovechó vías más anchas para ofrecer más espacio y un viaje más cómodo. El Belarus está entre los trenes de pasajeros modernos de alta velocidad más anchos. Número 4, el PRRT-1. En la última época de los trenes de vapor en Estados Unidos, este fue uno de los proyectos más grandes. Se construyó para el ferrocarril de Pensilvania desde 1942 hasta 1946. El T1 es un dúplex. Tiene 2 juegos de ruedas en un solo cuerpo para combinar velocidad y potencia al mismo tiempo. Su peso es de unas 227 toneladas sin el tender y más de 800.000 libras cuando se incluye eso. Lo más llamativo de esto es su apariencia. Tiene un cuerpo liso y redondeado diseñado por Raymond Loewy que cubre la mayoría de las partes. En la parte delantera, el frente es ancho y el cuerpo es grueso, por lo que parece más grande en comparación con otros trenes. Esto se hizo para el servicio de pasajeros de alta velocidad y podía alcanzar más de 100 millas por hora, pero tuvo problemas de confiabilidad. Las ruedas a menudo patinaban y era difícil de mantener. Para principios de los años 50, ya había sido reemplazado por locomotoras diésel. Las 52 unidades fueron retiradas en 1956 y ya no queda ninguna hoy en día. Pero hay un grupo que está haciendo una réplica usando el diseño original. En pocas palabras, este es uno de los trenes de vapor para pasajeros más grandes y más pesados, el más grande y el más grueso. Número 3. El EMD SD90 Max. En los años 90, los ferrocarriles de Norteamérica querían trenes más potentes y más eficientes. Por eso, Electromotive Diesel fabricó uno de los trenes diésel más potentes. Tiene una potencia de hasta 6.000 caballos de fuerza, una de las más altas para un solo motor. Pesa entre 190 y 196 toneladas
Tiene 6 ruedas para distribuir el peso de manera uniforme y su cuerpo es ancho debido al tamaño del motor. En cuanto a la carga, esto fue hecho para una cosa: jalar cargas pesadas de manera más rápida y eficiente. En pocas palabras, este es uno de los trenes diésel más grandes y más robustos que se usan a diario. La EMD SD90 Max se ve voluminosa por el tamaño de su carrocería y el peso de su interior. Su cofre largo contiene un motor enorme, ya sea un motor de 16 cilindros o el motor 265H más grande en la versión de alta potencia. Por eso necesita más espacio en el interior, así que todo el cuerpo de la locomotora es más grande. Si lo comparamos con los trenes de Europa, que son más estrechos por la limitación de las vías, este se ve más ancho y más pesado. Fue utilizado por grandes compañías como Union Pacific Railroad y Canadian Pacific Railway. Al frente se puede ver la amplia cabina frontal y detrás está el cofre largo que alberga el motor, los sistemas de enfriamiento y los componentes eléctricos. Por la combinación de potencia, tamaño del motor y ancho del cuerpo, es uno de los trenes diésel más grandes y robustos que se usan a diario. Número 2. La clase 9000 de Union Pacific. En 1926, la Union Pacific Railroad la presentó como un diseño único en las locomotoras de vapor. Es muy conocida por su configuración de ruedas 412-2 con 12 ruedas motrices, una configuración poco común. Se fabricaron un total de 88 unidades desde 1926 hasta 1930. Su peso es de casi 219 toneladas y más de 800,000 libras, incluyendo el contenedor de carbón y agua. Debido a las 12 ruedas impulsoras, necesitaba un cuerpo largo y ancho. Utilizaba un diseño de 3 cilindros para distribuir la potencia a todas las ruedas. Por eso también es mayor la parte que genera el trabajo. Con solo verlo, te das cuenta de inmediato. Es largo, ancho y se ve enorme en las vías. No está dividido, así que el cuerpo es de una sola pieza. Esa es la razón por la que es difícil en las curvas, pero excelente en los tramos largos y rectos de las vías. Se usó hasta finales de los años 50 y todavía hay una unidad en exhibición hasta hoy. En pocas palabras, es uno de los trenes de vapor más grandes y voluminosos. No está dividido. Número 1. El BHP Mount Muse. Si hablamos del tren más pesado basado en el peso total, este es claramente el número 1. En junio de 2001, BHP realizó una prueba en Mount Newman Railway en Australia. El tren más largo y más pesado que se ha movido por su propia fuerza. Estaba compuesto por 8 locomotoras y 682 vagones. Alcanzó una longitud de 7.35 kilómetros y superó las 99.700 toneladas de peso. En pocas palabras, este es el tren en movimiento más grande jamás registrado, no por su ancho, sino por su enorme peso. Para que se entienda mejor, normalmente un tren de carga en Norteamérica pesa solo entre 10,000 y 15,000 toneladas. Los trenes mineros modernos en Australia pueden llegar a pesar más de 30,000 toneladas, pero el BHP Mount Newman Iron Ore Train es casi 3 veces más pesado que eso. Cada tren aquí tiene una potencia de 6,000 y no solo están al frente, también están ubicados en diferentes partes del tren. Esto se hizo para que la tracción del tren sea más controlado, porque si toda la potencia estuviera solo al frente, la conexión entre los vagones podría romperse por el peso excesivo. En una longitud de 7.3 kilómetros, el tren viajó desde la mina hasta el puerto a una distancia de aproximadamente 275 kilómetros. Y lo importante es que esto no es solo una simple demostración, es una verdadera prueba de hasta dónde puede llegar el sistema ferroviario de BHP. Los rieles que se usaron aquí no son ordinarios. Es un ferrocarril privado que realmente fue construido para el transporte pesado de mineral de hierro. Los rieles son más resistentes, la base es más gruesa y los puentes son más fuertes. Todo está diseñado para soportar un peso extremo. También es importante, este tren fue una prueba de récord, no una operación diaria. Actualmente todavía hay trenes que alcanzan de 2 a 3 kilómetros y más de 30,000 toneladas. Pero todavía no hay un tren regular que supere este récord de casi 100,000 toneladas. Y la razón por la que este es el tren más pesado no es por su ancho o altura, sino por el peso total. Imagínate, casi 100,000 toneladas de acero y mineral moviéndose como un solo tren. En la historia de los ferrocarriles, nadie se ha acercado a este nivel de masa.